Seguimos, o más bien, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Adelante Nicaragua. Este lunes 9 de julio, como todos los lunes, hacemos un recorrido por las principales informaciones, hechos, acontecimientos alrededor de nuestro planeta, con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Áviles Bermúdez. Gracias por estar con nosotros, Cairo. Humberto, para tocar un poco el estado de este planeta. No sé si empezamos cerca, si empezamos largo. Me parece que de repente en Europa hay un montón de cosas que tienen que ver con las posiciones de Estados Unidos en dos sentidos. Uno, el comercial, y el otro, el comercial en la defensa. Porque este martes en Bruselas hay cumbre de la OTAN. Es que preocupa la guerra comercial desatada por Trump a raíz de la imposición arancelaria a las exportaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, México y China. Y Canadá. Y Canadá, así es. Pero la espada de Damocles, cito literalmente a las fuentes cercanas a la presidencia de la Comisión Europea, a Jean-Claude Juncker, que pende sobre la Unión Europea, es la próxima cumbre de la OTAN, que es el próximo miércoles y jueves en Bruselas. Y lo que está esperando la Unión Europea, y preparándose lógicamente para eso, es una embestida más de Mr. Trump, que ya por carta se permitió dirigirles cartas nada diplomáticas a los jefes de Estado y de Gobierno de los todavía 28 países que integran la Unión Europea, instándoles a que aumenten su presupuesto de defensa al menos en un 2%. Que es una petición de larga data. Sí, desde hace tiempo. Y parece que ese va a ser el eje central de su presencia en esta cumbre próxima, ¿no? Pero que no solamente eso, es decir, también ya este lunes el presidente Trump le dijo a los europeos que en su opinión la OTAN es más para la defensa de los países europeos que para Estados Unidos. En un error estratégico gravísimo, ¿verdad? Porque históricamente simplemente están ligados. A propósito del 2%, desde hace como un año, desde las declaraciones famosas de la señora Merkel, que dijo de que hay que darse cuenta de que estamos solos, ¿verdad? Noruega, Suecia, los países antes de la Europa del Este, etcétera, han aumentado, sobre todo estos últimos, han aumentado sustancialmente su presupuesto militar, sin necesidad de esta reunión, incluso en algunos casos es más allá del 2%. Lo que también tiene esta reunión van a, de alguna manera, a visualizar las compras ya con recursos comprometidos alrededor de eso, de 13 o 14 billones de euros, en donde de alguna manera es también una respuesta para Estados Unidos, en el sentido de que ninguna de las industrias de defensa de Estados Unidos, que es uno de sus mayores ingresos, por cierto, va a estar en medio de esos contratos. Que me imagino que es parte del dolor de Donald Trump, al final de cuentas, porque es decir, él defiende a su país y defiende a sus empresarios. Y ese ha sido uno de los principales ingresos de los Estados Unidos históricamente, el tema armamento y todo alrededor de la guerra. La famosa, ¿cómo se llama? La famosa industria de armamentos y de algo más había. El complejo militar industrial. El complejo militar industrial. Así es. Viene precisamente de ese país. Pero es que, además de esta llegada de Trump a la inminente cumbre de la OTAN, miércoles y jueves próximo, está antecedida por unas declaraciones nada discretas, como siempre, del señor Trump, que dijo hace unos días que la Unión Europea es tan dañina para los Estados Unidos como China a propósito de la guerra comercial. Se lo dijo así.
literalmente, ¿no? Y Trump considera que para Washington es muy costoso asegurar la defensa transatlántica en el marco de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, en eso se basa fundamentalmente para llegar exigiendo que los 29 miembros de la OTAN eleven su gasto en defensa al menos al 2%. Es bueno manejar el dato que de esos 29 miembros que integran la OTAN el año pasado, solo 4 invertían el 2% de su presupuesto para defensa. Pero también, y el año pasado solo 2. Exactamente. Pero también, dicho sea de paso, pero tener en la mente de todos, a propósito de la guerra comercial, la política común de defensa de la Unión Europea, aquí lo hemos comentado en más de una ocasión en los programas anteriores, prevista para el sexenio 2021-2027, hay un presupuesto de 13.000 millones de euros para proyectos de investigación, de los cuales quedan excluidas cualquier empresa norteamericana en esos proyectos. Y eso es posible, es decir, porque al final de cuentas, y voy a ocupar una frase de Cairo, hay una enorme cantidad de vasos comunicantes en estas empresas que de alguna manera vinculan también a empresas norteamericanas. Cierto, pero por el contrario también hay toda una serie de empresas independientes que no están vinculadas a Estados Unidos, sobre todo en Francia, que de hecho han estado en una situación bastante marginal en términos del mercado internacional, como los Mirage, por ejemplo, sí, o los Rafael, o los misiles. Acordate con la guerra de Francia, el famoso Exocet, ¿verdad? Es el proyecto del avión europeo de combate, pues. Que ha estado oscilando entre el Mirage y el Rafael, esos modelos en los cuales llevaba ventaja el Mirage, pero ahora... Y además, en medio de todas esas torpezas, hay una peor, que es interna. El acero es la materia prima para una cantidad de productos fabricados en Estados Unidos para la exportación, entre ellas vehículos. Por eso, pero además, lo decíamos también en otro programa anterior, hay una inmensa cantidad de vehículos europeos fabricados en los propios Estados Unidos por marcas comerciales automovilísticas europeas. Entonces, de ahí que parte del llamado de atención y de las advertencias de la Unión Europea a propósito de esta guerra comercial, es tengan cuidado que estamos hablando de un volumen de 60.000 millones de dólares en exportaciones norteamericanas de vehículos europeos con patente europea y fabricados por empresas europeas en territorio norteamericano. Sí. Entonces no es tan lineal la lectura como las que suele hacer Mr. Trump cada vez que hace público sus arranques, ¿no? En materia de política exterior. Esa política inmediatista que ha hecho de la inmediatez aparentemente una estrategia, y de pronto convierte lo táctico en estrategia, al menos en su primer año de gobierno. Y en medio de esa plática de Estados Unidos con Europa, López Obrador, ¿no? está prometiendo el oro y el morro a todo el mundo, pero sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, una calma, y además dice, hay que tener un respeto, hay que abordar eso con seriedad. Lo está abordando mejor que Peña Nieto. Bueno, pues es que no en balde López Obrador ya es un antiguo corredor de fondo, ¿no? A la tercera es la vencida, o a la cuarta. Tercera, ¿no? La tercera sí, es la vencida, logró la presidencia. Pero además, el panorama europeo está complicado no solamente por esta guerra comercial y ahora en materia de defensa, con la embestida presupuestaria del 2% que Trump quiere arrancarle a sus socios europeos en la próxima cumbre de la OTAN, sino por la crisis cada vez más galopante del principal aliado europeo de los Estados Unidos, como es el Reino Unido. Sí, que este viaje de Trump, que es el séptimo viaje al exterior,
tiene prevista en la agenda una reunión con Theresa May. Por eso, pero Pero ahorita es interno, sí. habrá que ver si Theresa May es todavía primer ministro de Gran Bretaña a esa ok. altura, pero creo que podemos hablar de eso después. Sí, después de la pausa. Solamente se ha estado criticando justamente que todo este tema de la OTAN, el tema comercial y demás, en la política exterior norteamericana mencionan dos características del presidente Trump. Ponerse duro con los aliados y los socios comerciales sobre sus gastos de defensa y las políticas comerciales, ¿verdad? Mientras abre la puerta, dicen, a mejores condiciones con adversarios de larga data como Rusia, China y Corea del Norte. No sé por dónde China, pues, pero porque igual está el tema de los aranceles a los productos chinos, a la importación de productos chinos, ¿no? Pero bueno, en fin, si quieren hacemos pausa y hablamos acerca del resto de la agenda, porque está la reunión con Theresa May, si acaso es primer ministro esta semana todavía Theresa May. Por eso, antes que la reunión con Theresa está la crisis más álgida de Theresa May. Y está también la reunión con Putin en Helsinki. Sí. Hacemos pausa en esta reunión, en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. David Davis y Boris Johnson, el ministro del Brexit y el de Relaciones Exteriores británico, renunciaron a sus cargos porque no están de acuerdo con la primer ministra Theresa May. ¿Ya renunció Boris? Sí, hoy. Ya. Ah, bueno, es que Sí. Davis se había renunciado. Lo que pasa es que ayer. en medio de eso hubo una reunión con los 29 ministros, todo el gabinete, para llegar a un acuerdo que incluya un concepto del Brexit suave. Pero ese es un disparate, es un planteamiento en el mejor de los casos obtuso, la propuesta que pretendió venderle a su gabinete Theresa May el viernes pasado. Que es un libre intercambio, una zona de libre intercambio. Pero solo para los bienes. Solo para los bienes. Los servicios y la libre circulación de personas quedan al margen. ¿Cómo se maneja eso? Y un reconocimiento. Y además, perdón, Sí. Cairo, sin frontera física entre las dos Irlandas. Claro. Además, un apego a la Corte Europea de Justicia, ¿verdad? Es más, lo hice con tanto énfasis que la señora dice dice que había autorizado, de alguna manera se había permitido que todos los colegas del gabinete expresaran sus opiniones individuales hasta hoy, porque este acuerdo significa no ser más el caso individual, sino de responsabilidad colectiva. Es total. David la renunció primero, ¿verdad? Sí. Y se autocalifica, es curioso como Davis en la carta de definición dice el recluta Davis, se autocalifica como el recluta Davis y le dice que si no se trataba el Brexit propuesto en la perspectiva de la señora May y su desgobierno a esta altura, de recuperar la soberanía británica, que eso a la luz de las propuestas como la que hemos comentado no pasa de ser una ilusión. Ahora, según Theresa May... Si le sumamos, discúlpame Néstor, la renuncia de Boris Johnson, yo creo que le hace un favor, dicho sea de paso. Sí, porque es uno de los principales opositores, ¿no? Y ha sido el peor ejecutor de la política exterior británica. Y gran amigo de Trump, dicho sea de paso, ¿verdad? Bueno, es que como que quiere parecerse cada vez más a Trump, ¿no? Según la señora May, esta propuesta de ella para el Brexit sienta las bases de una negociación con Bruselas responsable y creíble. Este jueves dice que va a presentar el libro blanco sobre Brexit. Pero la Unión Europea dice exactamente lo que está diciendo Humberto. Suave, no nos parece esas conclusiones, porque lo que es mercancía y lo que es servicio, nosotros tenemos un sentido de unicidad al respecto, ¿verdad? Y segundo, con el asunto de la aduana y demás, eso sería un atentado a la soberanía de la Unión Europea en su conjunto. El único consuelo, si es que se le puede calificar de tal, esta semana, respiro más que consuelo que puede tener la señora May, es que el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, el francés Michel Barnier, anda en visita de trabajo toda la semana en los Estados Unidos de Norteamérica, y el portavoz jefe de la Comisión Ejecutiva, el griego Chirina, ha dicho cuando le preguntaron ¿y qué le parece la dimisión de David Davis?
no nos importa, ese no es el problema nuestro. Nosotros tenemos ya un calendario bien apretado de cumplimiento, nosotros vamos a cumplir lo que Gran Bretaña haga, es asunto de ellos. Ahora, Theresa May está apurando que este verano, es decir, de aquí a agosto, se avance lo más que se pueda en este tema del Brexit. Parece ser que el horizonte fatal para Gran Bretaña de lograr algo, una propuesta presentable y además aceptable por los 27 miembros de la Unión Europea restantes, es octubre próximo. Si en octubre no han logrado un consenso en torno al periodo de transición por Brexit, está, si se me permite la expresión, en alitas de cucaracha la fecha de marzo del 2019 para que entre en vigor el Brexit. Pues. ¿Y cómo se llama? llama? El Brexit está en cuestionamiento. No, totalmente. Sí. Y el Gibraltar. Gibraltar se ha convertido en la piedra del zapato también. Bueno, pero en algún caso favorable para España, porque la Unión Europea ha reiterado en diversas ocasiones que el tema de Gibraltar no está subordinado, no se va a llevar en el saco, si se me permite la expresión, la soberanía de Gibraltar y los intereses españoles al momento de que Gran Bretaña deje, o el Reino Unido más bien, deje la Unión Europea, ¿no? Lo que alienta a la posición española. Alienta la posición española, que dicho sea de paso no la tiene todas consigo, porque los llanitos, que es como califican la misma población española a los gibraltareños, sobre todo los gibraltareños que viven en territorio español y que todos los días atraviesan una valla metálica, por decirlo así, con serpentina y tal, para ir a trabajar a Gibraltar. No son, hay muchos de ellos que aún viviendo en territorio español, paradójicamente se sienten británicos y actúan como tal, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero a propósito de España, lo relevante que... Espérate, que antes que entremos a España, terminemos con Inglaterra o Gran Bretaña y la... Vamos a acabar con... Sí. Mira, porque está la reunión de Trump con Theresa May y con la reina. Bueno, la reina ya se superó su último inconveniente de salud. Pues supuestamente, llega la reina. Ninguna de las dos está segura de llegar. Una políticamente. Porque el gobierno está pendiente de un hilo cada vez más ralo. Y Isabel II, pues, por asuntos de salud. Obvias razones cronológicas y de edad, pues. Pero el Guardian dice incluso que el gobierno de Inglaterra se está preparando para sus exequias. La señora todavía está incluso mejorando, ¿verdad? Cuando hablan así, ¿verdad? Y será rey Carlos, ahí el príncipe de Gales, o estará tapado o en secreto algún testamento dejando a uno de los que nietos modifique la sucesión en el trono de San Jacques. Habrá que ver. Y finalmente, la reunión en Helsinki con Putin. Putin que no está en su mejor momento. No, porque a propósito de un decreto que el gobierno propuso el 16 de junio en la Duma, en el Parlamento ruso, modificando por primera vez en los últimos años la edad para jubilarse, la popularidad de Putin ha caído 15 puntos. Que muy hábilmente, a 2 días de la inauguración de la fiesta futbolera, el Mundial de Fútbol, fue presentado este proyecto y va a ser discutido el 19 de julio, precisamente, en la Duma del proyecto. Entonces, básicamente lo que plantea este proyecto es elevar la edad de jubilación, en el caso de las mujeres, que está actualmente en 55, a los 63 años. 8 años. Si bien es cierto, está planteada un aumento escalonado en los próximos 15 años, no sé si de lustro en lustro, cada 5 años, no lo preciso. Y la edad de jubilación de los hombres, que está en los 60, elevarla a 65. Entonces ya el descontento se ha manifestado, ya ha habido protestas, porque
mucha gente que está jubilada. Bueno, también está previsto en ese proyecto de ley eliminar lo que se llama pensiones complementarias, que es un eufemismo para llamar así a la posibilidad de que vos te jubiles y además de percibir tu pensión de jubilación, podrás completar la diferencia con otro trabajo. No, pero eso es aquí en Nicaragua. Sí, aquí en Nicaragua se hace. Es posible, pero está en tela de juicio y llamado a desaparecer con esta reforma proyectada. Entonces, eso no es bueno para la popularidad de Putin. Aunque el seguro social no es bueno para nadie. No, aunque si bien el Kremlin, el aparato gubernamental más cercano a Putin lo ha mantenido alejado, para nadie es un secreto de que Putin pueda maniobrar alrededor del tema, proponiendo una solución intermedia. Es que lo que pasa es que ese por es ejemplo, el punto. Pero esta es una especulación meramente. Los cambios paramétricos, que son los que estás hablando, son los que de alguna manera han hecho toda una internacionalización conflictiva sobre la seguridad social. Es más, ahorita con esto de Lula en Brasil, de alguna manera Temer está aprovechándose de ese desvío de la atención para discutir el día de hoy una reforma a las pensiones, ¿verdad? En donde en Brasil también representa un problema muy, pero muy serio. De manera que y todos esos cambios paramétricos tienen que ver con una misma fuente, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y la crisis, por ejemplo, que acaba de estallar en Haití, fue precisamente el aumento de la gasolina, de los derivados de la gasolina, como un acuerdo que se hizo en febrero de este año con el FMI. Sí, es que justamente hacemos pausa para que hablemos un poquito de Haití, porque lo cierto es que el aumento no es un poquito, es un bastante el aumento que había anunciado el gobierno y que ya retiró la propuesta. El sábado hizo el retiro de la reforma o del incremento. Hacemos pausa, hablamos de esto de Haití a regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Desde el viernes Haití está que arde con una serie de protestas que incluyen un paro del transporte este lunes y martes, ¿no? Un 49% de aumento en la gasolina, un 40% en el gasóleo, que me imagino que es algo parecido a un diésel, ¿no? Y este es el más grave, más del 50% de aumento en el querosén, que es el que más utiliza la población, decíamos, porque a falta de energía eléctrica, candile. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Nicaragua, lo que menos se consume el petróleo y sus derivados es el queroseno. Algunos lo ocupan incluso para limpiar los pisos, etcétera, contra los zancudos, etcétera. Pero no es un consumo básico. No es su incidencia en la canasta básica es marginal. Sí, de alguna manera lo vemos de lado. Pero en Haití, ¿verdad? En Haití es la fuente de energía, la fuente de iluminación de gran parte, de casi toda la población rural y gran parte de la población urbana. Es un trastornamiento muy, muy, muy serio. Y tan es así que Juvenal Moisés echó para atrás el decreto. Pero con los tranques y demás ya van 3 muertos, 4 muertos y probablemente el triple de heridos. Y ya anunciaste vos que efectivamente el asunto sigue. Hubo de alguna manera actos contra el comercio, etcétera, vandalismo, etcétera. Y esto hace de que de alguna manera el pacto con el FMI, que tenía varios objetivos, y fíjate los objetivos que tenía.
Primero, la racionalización del gasto, porque Sí. de alguna manera estaba subsidiado. 210 millones de dólares para sufragar la energía, ¿verdad? Y 255 millones para los productos derivados del Y petróleo. entonces de ese ahorro se supone que iba a ser destinado a la inversión en infraestructura, a la inversión pública en general, a la creación de empleo como consecuencia de lo anterior, si querés, a mejorar la salud, educación y los servicios sociales. Pero bueno, en una situación altamente precaria como la que está Chile, y el problema es eminentemente económico, como comenzó acá, ¿verdad? Esa elasticidad del ingreso se volvió inelástica en un momento determinado porque hay una falta absoluta, casi absoluta, de ellos. El porcentaje de desempleo es altísimo, las inversiones son mínimas, después del terremoto, después de las enfermedades esta del cólera, ha sido diezmado totalmente y disperso totalmente la población, cantidad de gente se ha salido de Port-au-Prince, pero de todas maneras el problema sigue ahí. No, todo lo que te dije y todo lo que dice el FMI se tiene que hacer, pero ¿con qué? ¿Verdad? Porque además el ratio entre su deuda y el pago está incluso excedido. No hay mucho margen de préstamo tampoco. No hay aumento de la producción. Sus productos de exportación básicamente están estancados los precios. Entonces, la pregunta leninista, ¿qué hacer? Es la misma. ¿Y quién es el valiente o los valientes que la responden? Con propuestas viables, ¿no? No vaya a pasarle lo que le está pasando a la señora May, ¿verdad? En Inglaterra, salvando la distancia. Pero solo quisiera hacer una nota histórica de Haití, ¿verdad? Porque Sí. suena como que siempre ha sido así. Y la verdad que Haití, que ha sido ocupada por España, por Francia, por Estados Unidos, etc., Haití aportó 500 hombres a Lafayette, ¿verdad? En la batalla de Savannah, que es en Georgia. En la independencia de Estados Unidos. Pero aparte de eso, Jean-Jacques Dessalines le ofreció a Francisco de Miranda, de regreso a su tierra, que dicho sea de paso, Francisco de Miranda estuvo en Francia en la revolución, en los dos bandos, por cierto. Le dio la espada de la libertaria de Haití. En 1816, Bolívar llega de Jamaica a Haití, le dan recursos suficientes como para iniciar otra embestida, porque había sido de alguna manera asediado. El asedio a Cartagena de Indias lo dejó totalmente en bancarrota. Y dijo Bolívar: gracias al pueblo de Haití, mis compatriotas serán nuevamente libres. Sin embargo, fracasó también en ese intento Bolívar y regresó a Haití, en donde de alguna manera le dan 6.000 fusiles con habituamiento, con el plomo suficiente, etcétera. Eso es un montón de recursos para ese tiempo, ¿verdad? Y lo único que al despedirlo, el Petión le dice: pide usted que cuando llegue a Venezuela, su primera orden sea la declaración de los derechos del hombre y la libertad de los esclavos. O sea, visto desde esa perspectiva, Haití no solamente era rica en recursos y demás, sino que también era bastante progresista para su época. Después de ¿cómo se llama? Louverture, ¿verdad? Que el líder independentista, el padre de la independencia haitiana, ¿no? De los nativos de Haití. Sí. Otro aspecto que hay que considerar aquí también es 1844, cuando la República Dominicana se independiza, ¿verdad? Que estaban integrados. ¿Ah? Sí, hay que recordar que es una única isla que... Es la española. Sí, la española que tiene Haití y República Dominicana. Y a partir de ahí hubo conflictos y hubo masacres. La más grave, la ocasionada por Trujillo en los 1930. Y fíjate qué interesante que Haití fue invadido por Estados Unidos desde 1915 hasta 1934.
Llamó la atención de que fue por los dos demócratas considerados más progresistas hasta esa época, Wilson y cuando salió con Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Dicho sea de paso, también algo agarramos nosotros ahí. El caso es que en medio de todo eso, el pretexto para invadir Haití, ¿sabes cuál era? La cercanía que tenía Haití de Alemania alrededor de la Primera Guerra Mundial. ¿Ah? Parece como cuento de hadas el asunto, ¿verdad? O como fake news, ¿verdad? Pero logré investigar un poquito sobre eso y efectivamente había una tendencia de acercamiento de Alemania a Haití. Incluso hubo muchos casamientos, porque solo casándote con una haitiana o habiendo nacido en Haití podías adquirir tierra. Y entonces, al menos esa fue la postura inicial de los 1915 a los 1917. Acordate que después viene Papadoc, sí, ¿verdad? Y Papadoc fue de 1957 al 71. Se habla de 60,000 muertos, ¿verdad? No era cosa seria con los famosos Tontón Macuto. Además, el poder de Papadoc era, por un lado, por supuesto, la represión militar, pero por otro lado era el uso de la santería, de la parte religiosa. El vudú, pero no es solo Papadoc, y Baby Doc también. Baby Doc, a su vez, conserva el mismo tipo, y estuvo mucho menos tiempo, pero es responsable de unas 20,000 muertes. Pero juntar las dos, y casi llegas a los 100. Y en medio de todo eso, viene en los 1991 el único, creo yo, padre católico Aristides, que fue presidente, Aristides. Jean-Bertrand Aristide, ¿verdad? Que dicho sea de paso, le tiene un golpe de estado, al año le da un golpe de estado el general Cedras. Lo reinstala de nuevo Clinton, para ser exacto, y comienza toda una serie de reformas que nunca logró hacer. Lo vuelven a hacer un golpe de estado y lo mandan a la República Centroafricana, que nada tenía que hacer él en ese específico estado, ¿verdad? Porque estaba en medio de un conflicto fatal en la República Centroafricana, y además el tipo de la República Centroafricana se había hecho nombrar emperador, ¿verdad? Y entonces se fue a Sudáfrica, y antes de regresar de nuevo para acá. Digo todo esto para que tengamos un poquito de perspectiva la historia de Haití, ¿verdad? Que fue una historia muy rica. Y además Haití últimamente en las elecciones dominicanas sufrió una discriminación por parte dominicana increíble. No dejaban votar a los haitianos residentes, no dejaban votar a haitianos hijos de dominicanas, incluso hasta los 29 años, casi una primera generación. O sea, una discriminación y una lesión a los derechos humanos como pocas veces has visto en América Latina. Ahora, me llama la atención el símil de Haití, que comienza con una protesta por una medida gubernamental que tiene que ver con ajustes solicitados por el FMI, ¿no? Que empieza por ahí, empieza esa protesta. Pero ahora ya cambió el grito. No se sabe para dónde agarra, ni mucho menos en qué va a terminar. Ahora están pidiendo la cabeza del presidente. Pero eso tiene una coincidencia. Hay un libro que se está volviendo tristemente célebre, de la dictadura a la democracia, de Gene Sharp, con sus 197 ¿Y indicadores. es una dictadura la de Moisés? No creo. Yo no creo. Como tampoco creo en la existencia de otras dictaduras, haciéndose eco del libro y de los postulados de Gene Sharp. ¿Ya? Llama la atención, como bien decís poderosamente, que empiezan cuestionando y protestando por reformas impuestas en lo económico y que van al corazón de las economías familiares haitianas, que ya ustedes han graficado aquí detalladamente, con esas subidas desproporcionadas en el mejor de los casos, ¿no? Casi un 50% en el combustible, en todos los combustibles.
y sobre todo en esos que son el principal ingrediente para que sobrevivan las familias haitianas, ¿no? Dice Le Monde que están llamando a un paro de transporte, que a partir de ese paro de transporte están llamando a una huelga general y además a un boicot de las empresas privadas, ¿verdad? O sea, que se detenga el país. Y, como dice Humberto, subieron la parada. Sí. Ahora es que se vaya el presidente. El presidente. Y eso es viernes, sábado, domingo, lunes. Así es. Es decir, en 4 días. En 4 días. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos con otros temas. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Dice el presidente Emmanuel Macron de Francia que sus reformas son para lograr un estado de bienestar del siglo XXI. Este lunes ha estado ante el Congreso de Versalles el presidente Macron, debilitado en sus sondeos y criticado por su forma autoritaria de ejercer el poder. Dice Jean-Luc Mélenchon, el estilo monárquico de ejercer el poder del presidente Macron, ya lo hemos dicho aquí más de alguna vez, y mientras que Lauren Wauquiez habla de un ataque con bazucas al Parlamento al presentar estas reformas. Bueno, pero primero creo que es bueno aclarar que lo del Congreso de Versalles responde a una convocatoria excepcional que fue impulsada en 2008 por Nicolás Sarkozy. Sí, según algunos es para emular un poco Desde la entonces, presentación y el mismo Emmanuel Macron en su campaña electoral prometió que una vez al año por lo menos iba a comparecer para dar cuenta de su gestión. Es lo que ha intentado hacer hoy en Versalles, ¿no? Convocando al Senado y a la Cámara de Diputados. Lo que los gringos le llaman el Estado de la Nación, el discurso del Estado de la Nación. Sí, salvando las distancias, sí, algo así. Pero para nadie es un secreto, y en Francia menos, que a estas alturas el 60% de la opinión pública francesa o de la ciudadanía francesa no ve con buenos ojos, sino todo lo contrario, la gestión administrativa del presidente Macron. Sí. Es cierto que reconocen como positivas las reformas del mercado laboral, la reforma del sistema privilegiado de beneficios y prestaciones sociales que tenían los trabajadores de los ferrocarriles de la Sociedad Nacional de Caminos de Hierro, es como se denomina. Pero también es cierto, y comienza a pesar más, que las propuestas reformadoras y renovadoras de la Unión Europea, formuladas por Macron, para lo cual él contaba con la señora Merkel, pero no contaba con la crisis alemana y a la que se ha visto abocada la Merkel, a propósito del espinoso y dificilísimo tema de la migración, tema del cual y problemática de la cual ningún país europeo está exento, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa realidad europea a estas alturas es insensible a las propuestas macronianas. De manera que el eje París-Berlín, del que se habló en algún momento, se está reformulando para ver si logra reforzarse con algunas posiciones socialdemócratas expresadas por el gobierno español de Pedro Sánchez y del portugués Costa. Ahora, Macron llega al legislativo francés tocando los miedos que tocó en su campaña contra el nacionalismo francés personificado en la señora Le Pen. Entonces llega a cantar la misma canción para que apoyen su reforma. No, y además él quiso vender y publicitar muchísimo su diálogo con Donald Trump en París o en Washington, pero más allá de una operación publicitaria no hay ningún resultado concreto de ese diálogo, y eso lo ven los ciudadanos franceses. Si a eso le sumamos la crisis de la inmigración que ha dividido a lo que se llama el núcleo duro de los electores franceses, y en particular de los electores macronianos y de los diputados macronianos,
entonces comprendemos mejor por qué muchos franceses consideran al presidente muy blando y otra cantidad sustantiva y considerable lo consideran muy brutal. Y ahí uno se hace eco de lo que vos comentabas, citando las expresiones de Jean-Luc Mélenchon, que es el representante de la soledad de la izquierda en Francia, ¿no? Porque el Partido Socialista, no, Mélenchon se fue del Partido Socialista. los comunistas y sus aledaños. Sí. Sería la versión insumisa. francesa, sí, la Francia insumisa sería la versión francesa de Podemos, y sobre todo nutrida de Izquierda Unida en el caso español. Sí. Bueno, uno triunfante y el otro quedando Así solitario. es. En el caso español, que no sé si la agenda nestoriana nos permitirá hablar ahora mismo de la reciente entrevista. Yo sé que te encanta. No, lo único que hay que comentar de España, aparte de el proceso electoral interno de los populares, que no termina de resolverse y que es una olla de grillos, nunca mejor dicho. A estas alturas no se sabe si va encabezando la Soraya Sáenz de Santa María, que fue vicepresidenta primera del gobierno De Mariano Rajoy, al que van a sustituir. Sí. Sí, porque él renunció al liderazgo, renunció a su escaño y se va a dedicar al registrador de la propiedad, que es más rentable y sin tanto sobresalto. Es uno de los ejercicios de profesiones liberales mejor pagados de España, pero bueno, dicho sea de paso. Entonces, lo más destacable de la realidad política española hoy es la recién celebrada entrevista entre Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y Quim Torra, presidente del gobierno autónomo, con una autonomía bastante recortada. No olvidemos que Quim Torra no es más que un hombre de paja, y a lo mejor me quedo corto hasta el momento, de Puigdemont, ¿no? Sí, pero insiste justamente, no sé si como vocero o qué cosa, pero él insiste en el tema independentista catalán, lo que ha sido criticado por tanto Podemos como Ciudadanos. Esta reunión que dicen ha criticado y acusan a Sánchez de concesionista, de estarle cediendo demasiado, porque en esa reunión lo más destacable, no hay nada más, porque no hay ningún pacto concreto más allá de ese acuerdo o de ese consenso, de rescatar una comisión Estado español y Estado y Cataluña. Sí. Pero esto es lo que están diciendo, es que Pedro Sánchez le está dando puertas, le está abriendo la puerta a los catalanes, a los independentistas catalanes, más que cualquier otra cosa, porque es por ellos que él logra ganar las elecciones parlamentarias. Bueno, es que eso forma parte de las negociaciones para conseguir abstenciones o votos a la hora de votar en la concreta la moción de censura contra que Rajoy. Finalmente prosperó para que Rajoy tuviese que irse. Pero además, Pedro Sánchez viene haciéndole guiños, como le gusta decir a los comentaristas y analistas políticos españoles, a los independentistas no solamente catalanes, también a los vascos. Sí. Que son otra a los que le debe también. Justamente Casado, que es el que está compitiendo con Soraya Sáenz, popular Casado, la presidencia del PP, estaba este lunes en Navarra. Hay que recordar que en Navarra, en Pamplona, están ya los Sanfermines, ¿no? Sí, están corriendo, están los encierros en pleno apogeo. Y entonces estuvo por ahí y aprovechó para volarle riata a los independentistas vascos, ¿no? Y hablar de la situación de Navarra. Sí, pero el detalle al que me quería referir antes es que de cara a las próximas elecciones europeas, el PSOE de Pedro Sánchez, muy hábilmente, porque hay una reforma del mecanismo electoral para el Parlamento Europeo. Entonces, al irse en el 2019, si es que finalmente se va en el Reino Unido, van a quedar liberados una serie de escaños. Sí. Liberación de la cual quienes más se ven beneficiados son España y Francia. Entonces, esos escaños liberados, que me parece que andan entre 5 y 10, no preciso el dato ahora mismo, el guiño socialista a los independentistas, tanto vascos como catalanes, es que les va a garantizar, les va a permitir a los independentistas alcanzar el techo electoralmente establecido para tener presencia parlamentaria a nivel europeo. ¿Ya?
Entonces, esa es otra cosa que está ahí en el horizonte de las elecciones europeas del próximo año, el 2019. Tres cositas alrededor de todo eso. Uno, en medio de todo, ¿te acordás que habíamos hablado cómo se había degradado el Partido Socialista Español? Sí. De alguna manera, poco a poco, se está recomponiendo. Lo segundo, yo no contaría mucho con eso del Brexit, a cómo están las cosas hoy, ¿verdad? Sobre todo después de la renuncia de Johnson y de David Davis. Cuidado, por el contrario, que hay una reversión del Brexit hacia incluso una mejor integración de Inglaterra con la Unión Europea. Y tercero, mira qué ironía, ¿verdad? 60% bajó Macron, está dirigiendo España como un monarca, etcétera, etcétera, pero era la mejor opción que había en su momento contra Le Pen, ¿verdad? Sí. Bueno. Y por último, es bueno que se sepa, Macron y Ciudadanos, el partido más votado hoy por hoy en España, y de tu admiradísima Inés Arrimadas, en el caso catalán, muy guapa, dicho sea. Muy guapa la Inés Arrimadas. ¿Verdad? Sí. Están trabajando para ir juntos en las elecciones europeas. En marche el partido de Macron con Ciudadanos de España. ¿Ya? Hasta el punto de que se dice que Manuel Valls, ex primer ministro francés de ascendencia catalana, de padres catalanes, va a ser el candidato a alcalde de Barcelona, por ejemplo, entre otras cosas. Imagínate. Sí. Bueno, antes de terminar, Turquía asumió un nuevo periodo presidencial. Después de despachar con el método de la purga expeditiva a 18.000 funcionarios públicos presuntamente culpables de golpismo. Y eso, que antes lo hizo con 20.000. Sí. ¿Verdad? Con el asunto del golpe de Estado. De manera que y entre, con Siria, jueces, magistrados y demás, ¿no? Sí. Y con Siria se policía, está reorientando sus armas contra los kurdos, ¿verdad? Y no solamente los kurdos propios de Turquía, sino también los kurdos de Siria. En donde, y además con un desprecio absoluto hacia Europa, hacia la Unión Europea, pero en unos términos que casi está al otro lado de Europa, en contra de Europa, digo. Pero bueno, bien ganados al final de cuentas, de alguna manera, después de tantas promesas que sí te vamos a poner en unión y después no te ponemos y ahí no solamente eso, sino que le negaron la entrada. En el caso de Alemania se la negaron 2 veces, ¿no? Sí. No le permitieron hacerse eco de su campaña electoral entre los residentes turcos en Alemania. Que son varios millones. ¿Verdad? Lo que sí es peligroso también, y no abona para posiciones progresistas, es la deriva austríaca hacia la derecha. Ya se ha alineado desde hace rato. Ya se ha alineado con el núcleo duro anti-inmigración. Cuando hablo de núcleo duro estoy hablando del grupo de Visegrado, ¿ya? Sí, de los exsocialistas, liderado por los polacos y los húngaros, ¿verdad? Más la República Eslovaca y la República Checa, y las posiciones anti-inmigracionistas de Matteo Salvini como ministro del Interior y líder de la Liga Norte italiana, que se alinean también con el ministro del Interior alemán, con Seehofer, que es el que ha provocado, dicho sea de paso, la crisis de la gran coalición de gobierno alemana, ¿no? Y que tiene en 3 y 2 y en veremos la solución al problema de la inmigración del norte de África y refugiados de Medio Oriente en Europa, y qué va a pasar con el nuevo eje que va a determinar las políticas para reformar la Unión Europea. Pero no solamente eso, sino que está en esa posición contra los migrantes, están atentando contra la Constitución misma de la Unión Europea en términos de los derechos fundamentales. Y los valores tradicionales. Por eso es que están hablando de una refundación. Y están llegando a un momento en que Juncker se reúne con Orbe y le dice jocosamente, mi dictador favorito. No, pero es que la deriva preocupante en el caso austríaco es que hace 20 años en Austria pensar que el partido FPO de extrema derecha, que hoy por hoy está en el poder, pensar en esa posibilidad era misión imposible. Hoy están en el poder y no solamente eso, sosteniendo
la visión anti-inmigracionista. Que no solamente que están en el poder, están ganando fuerza. El Y año pasado le bien. cedimos el paso, 3 elecciones, Sí, no 2, 3 elecciones. Así es. y radiando para el resto de Europa. Así Además de es. ese tipo de política, lo que beneficia a Le Pen. Van de Bell, creo Ah, que se llamaba, el que se abrió sí, de los sí, verdes de con los verdes, el correcto. reto. Solamente, Así solamente para impedir el triunfo de la extrema derecha, ¿verdad? Aunque no tenía en el Parlamento, si hubiese ganado, nada. Nada, así es. Y al grado que ya viste Bueno, que... si ganó, Van de Bell en una cosa. Sí, ganó. sí, justamente eso te decía. Que ya viste que ganó y tuvieron que volver a hacer la elección porque el Parlamento dijo que no. Exacto. Bueno, así las cosas en este planeta. Muchas gracias, Humberto Cairo, por su presencia este lunes en Adelante Nicaragua. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.